y bienvenidos a un nuevo capítulo de Experiencias de Church. Y hoy me encuentro con Sergio Hornung. Para mí personalmente estos días ha sido una explosión y quiero que juntos conozcamos un poco más de él, de lo que Dios está haciendo a través de él, de lo que él hace como líder, de las características del liderazgo que maneja, que tiene. Entonces yo estoy lleno de emoción, así que espero que los que me estén viendo también se emocionen. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Feliz de estar en Bucaramanga, y me encantó estar en The Church esta noche. Sí. Bueno, la primera pregunta para aquellos que no te conocen o no han escuchado de ti, ¿quién es Sergio Hornung? Bueno, soy peruano, vivo en Lima, estoy felizmente casado. Tengo 4 hijos, así que estamos viendo cómo hacer crecer la iglesia de una manera u otra. Sí, crece porque crece, ¿no? Bueno, tú eres hijo de pastor, ¿no? Sí. Y eso es súper interesante, ¿no? Porque no es tan común que hijos de pastores terminen siendo pastores, ¿cierto? No, pero en el caso nuestro se dio. Nunca fue forzado, sí. Nunca fue impuesto, pero mis padres siempre nos dieron un increíble ejemplo, sí, que nosotros hemos tratado de continuar. Y bueno, como hijo de pastor, ¿cómo la pasaste? Yo también, de hecho, soy hijo de pastor y hijos de pastores tenemos a veces expectativas sobre nuestros hombros, ajá, aún siendo pequeñitos, ¿no? Yo tengo un hijo va a cumplir 3 años, y la iglesia lo ve corriendo y dice futuro pastor, ¿no? Claro. Sí. Yo sé que va a servir al Señor, ajá, en su tiempo, pero de una vez estamos llevando expectativas sobre un niño que ni siquiera entiende qué es eso. Exacto. ¿Cómo fue para ti la experiencia de ser hijo de pastor? ¿Cómo la pasaste? Hubieron buenos momentos, pero también hubieron momentos difíciles, momentos amargos. Sí. Creo que en la vida de un hijo de pastor, en una familia pastoral, siempre hay altos y bajos, valles y cumbres, pero creo que todo al final nos ha ayudado. Todo ha sido parte de la formación y el proceso, y creo que todo nos ha ayudado también a ver las cosas de diferentes ángulos y diferentes perspectivas. Así que al final de cuentas creo que el saldo es positivo. Sí. ¿Qué cosas? Vamos un poquito más a desgranarte, como el maíz acá en Colombia. ¿Qué cosas te chocaban de ser hijo de pastor? Bueno, lo que pasa es que me tocó vivir un tiempo en que la iglesia era muy legalista, sí, un tiempo en que la iglesia, de alguna manera u otra, vi mucha hipocresía, vi muchos críticas, y eso fue difícil de digerir, ¿no? Sí. De hecho, en un momento de mi vida me terminé apartando por todo eso que vi, que viví, y viví un desierto. Me metí en muchas cosas negativas, y fue un momento difícil también para mis padres verme en eso. Así que sí hubo momentos, de hecho, muy, muy duros, muy difíciles, lejos de Dios, lejos de su casa, lejos de su llamado. Pero Dios tiene también sus maneras de acercarnos a Él, de enamorarnos, de volvernos a enfocar en su propósito. Así que ha habido de todo en el viaje. Sí, y bueno, eso es como la parte difícil, ¿no? ¿Y qué le dirías a un hijo de pastor que yo sé que va a ver este programa? Ajá. Porque de hecho a nosotros nos ha pasado que somos una iglesia que recibe muchos hijos de pastores. Wow. Sí. De hecho, en la iglesia nosotros hemos tenido músicos que sus padres son pastores. Wow. Y es raro, pero Dios como que los ha traído como para restaurar, para animarlos, para empoderarlos. ¿Tú qué le dirías a un hijo de pastor que quizás en este momento está en una situación similar? Bueno, algo que he aprendido es que hay una parte que es difícil, y es verdad. Hay un precio que se paga, sí, como hijo de pastor, pero también podemos enfocarnos en la parte dulce y en la parte positiva de ser hijo de pastor. Y eso es lo que yo estoy tratando de enseñarle, de hecho, a mis hijos, de que no vean, no tapar, no esconder
pero que no se enfoquen en lo negativo o en lo que quizás es duro y difícil, sino que se enfoquen también en un mundo de posibilidades que hay como hijos de pastor, en un mundo de oportunidades que hay como hijo de pastor, en muchas cosas buenas que tiene también el hecho de que hay un legado y hay un nombre y hay un prestigio y hay una familia, una casa y una iglesia sobre las que podemos construir. Bueno, Pastor Sergio, en lo personal admiro muchísimo lo que Dios está haciendo con ustedes. A mí me inspira muchísimo. ¿Y cómo ha sido la experiencia de liderar? Tú eres un líder que tu padre hizo transición contigo, Sí, ¿no? sí. ¿Cómo fue esa experiencia de la transición? De hecho, recordábamos Sí, esta mañana y te contaba que justo hace 4 años terminamos una transición que duró además 3 años. Sí, Y yo creo que no hay transición fácil. sí. Yo creo que toda transición también tiene sus altos y sus bajos. Pero creo también que no hay transición más difícil y dolorosa que la que no se hace. Entonces creo que es un proceso por el cual va a pasar todo pastor tarde o temprano y mejor que sea temprano, como fue en el caso tuyo. Sí. Hay una frase de lo que tú dices que es muy buena. Yo no sé si la has estudiado, la has leído alguna vez, del libro El lado positivo del fracaso de John Maxwell. Ajá. Que dice, el tema de cambio, Ajá. dice, el cambio y tomar disciplina al cambio. Hay una comparación, pesa 1 libra. Ajá. El arrepentimiento de no haberlo hecho pesa 1 tonelada. Oh, wow. Entonces el tema de transiciones. Sí. ¿Tú qué aconsejarías? Yo sé que tú ayudas a iglesias Sí. al tema de transición. ¿Tú qué aconsejas hoy a pastores que quizás ya están pasando los 60, 65 años? Y no es que no sean útiles en No, esa no, en para esa nada, edad. para nada. Aún hay una promesa en la palabra de Dios, dice que aún en su vejez darán fruto. Exacto. Pero ¿tú qué le dirías a un pastor que ya está a 60, 65 años y quizás tiene líderes a su alrededor joven y no ha dado lugar? ¿Tú qué Empiezo con esta frase. Éxito sin sucesor es un fracaso. Wow. Éxito sin sucesor es un fracaso. Y no importa cuánto hayas construido en tu vida, llámese ministerio, llámese iglesia, llámese edificios, si no hay alguien que pueda continuar lo que tú empezaste, entonces fuiste una iglesia y un pastor de una sola generación. Y yo veo alrededor del mundo demasiados ministerios, demasiados pastores, demasiadas iglesias de una sola generación. Cuando Dios es un Dios generacional, Él quiere que lo que empezó Abraham lo continúe Isaac y lo mejore Jacob, ¿no? Entonces yo sí animo mucho a los pastores a empezar a pensar en la idea de transición cuando empiezan a pasar esa barrera de los 60 años, no porque ya tienen que hacer una transición al día siguiente, sino empezar a pensar, empezar a orar, empezar a ver quién es la persona correcta, empezar a ver corazones, motivaciones, actitudes. Porque no hay transiciones instantáneas, no hay transiciones de microondas, no hay que ser intencional en empezar a ver, orar, pedirle a Dios mucha sabiduría para ver quién es la persona correcta y tiene que haber también más adelante cuando ya se tiene a la persona, yo creo que se requiere mucha humildad para uno empezar a menguar, para que la otra persona empiece a levantarse, y la otra persona tiene que tener también mucha honra con la persona que le está dando su lugar, ¿no? Así que son algunas cositas, ¿no? Wow. Hay una frase de un pastor también muy amigo que dice, uno tiene que saber en qué ola se tiene que montar, tener la valentía para montarse en una ola nueva, pero también se tiene que tener la humildad para darse cuenta cuando ya se le pasó la ola. Exacto. Totalmente. Creo que es la frase que me impacta más en el tema de transición. Bueno, algunas personas creen sí o sí que la transición de un ministerio se tiene que hacer simplemente al hijo del pastor o simplemente por el tema de familia. Y a mí me toca responder un poco también eso. ¿Sí? Porque
En mi caso, la iglesia nunca lo dijo. Pero a veces pastores me dicen, es que yo siento que van a decir que es porque es mi hijo. O de hecho, si hay un pastor que quizás no tiene hijos y dice, pero ¿a quién voy a transicionar si yo no tengo hijos? Y sí me gustaría, como tu punto de vista, no sé si me he hecho entender hasta acá. No, totalmente. En la Biblia tú encuentras los dos ejemplos. Y creo que los dos ejemplos son válidos. Sí. Por ejemplo, tienes a Elías que transicionó con Eliseo. Sí. Tienes a Moisés que transicionó con Josué. Tienes a Pablo que transicionó con Timoteo y con algunos otros más. Sí. Pero también tienes el modelo de David que transiciona con Salomón, en Abraham que le deja el legado a Isaac. Entonces tienes los dos ejemplos, y yo pienso que cuando se trata de la familia, cuando se trata de un hijo, no tiene que ser tu hijo, pero tampoco no tiene que no ser tu hijo. Sí. ¿Sí me dejo entender? Sí. Y lo mismo sucede con una persona que no es tu familia. Puede ser que sea una persona que no es tu familia, pero tampoco descartes que sea uno dentro de tu familia, ¿no? O sea, yo he visto las dos cosas, tanto en la Biblia como en el día a día, y cuando se hace con sabiduría y se hace guiado por el Espíritu Santo. O sea, las respuestas serían no solo hijos de sangre, sino también hijos espirituales. Totalmente. Sí, ese es el punto. Lo hablo porque muchos pastores no tienen mucha claridad respecto al tema de transición. Sí, y yo he visto errores también en los dos lados. Sí. Algún pastor se ha empecinado a que tiene que ser su hijo, sin su hijo realmente tener un llamado, y uno después ve los resultados y las consecuencias. Y también pastores que se niegan a que uno de sus hijos sea el que continúe, y quizás estás ahí abortando o asesinando un legado y Hace algunos días mi papá llega a mi casa y me decía, estoy enojado, estuve hablando con una hija de pastor y lastimosamente no está en el ministerio, ya es muy mayor. Y ella llorando, me contaba mi papá, estábamos tomando un café, mi papá decía, ella lloraba, decía, yo siempre soñé con ser pastora. Wow, qué fuerte. Pero mi papá, o sea, mi pastor nunca me dio espacio. Entonces a veces es bueno en cierto modo como que tengan un panorama abierto, ¿no? Totalmente. En mi caso, yo soy hijo de pastor, pero yo fui un líder que yo lo digo hacia los pastores que nosotros ungimos ahorita. Cuando a mí me ungieron como pastor, habían 14 personas. Porque la iglesia sufrió un tiempo difícil de división. O sea, cuando a mí me ungieron, habían 14 personas en la iglesia. ¿En la iglesia? Sí, Okay. en el del liderazgo. Ok. Y nadie aplaudió, Ajá. nadie se emocionó. Yo digo a los pastores que ahora ungimos, ustedes tienen un privilegio enorme. Claro. Cuando yo unjo pastor este año, en enero, ungimos 4 pastores. La iglesia, miles de personas se levantan y todos lo aplauden con emoción. Yo les digo, ustedes tienen un privilegio, tienen de que se hizo un camino. Ajá, total. Sí. Pero yo les recuerdo, cuando a mí me ungieron como pastor, no fue eso. Entonces, es que no quiero decir me gané un espacio, pero creo que también un buen tema de transición para hijos de pastores es comenzar a liderar por dar el título que tengas. Totalmente. Y para también un poco ir alineado con lo que estás diciendo, en el caso mío fue, antes de ser pastor principal, fui por 15 años pastor de jóvenes, y la red que más creció en la iglesia fue la red de jóvenes. Entonces, no fue simplemente porque era el hijo o familia, sino había un respaldo, había un fruto que además era evidente. Entonces, se dan así, las cosas también van cayendo por su propio peso, ¿no? Y la gente no se siente burlada ni se siente maltratada cuando te escogen y han visto que hay un respaldo de Dios, hay un fruto que habla más que tus palabras. Entonces, creo que por ahí va la cosa, ¿no?
Hoy mi papá hablaba contigo de cómo mi hermana se posicionó en el ministerio, ¿no? Ajá. Mi hermana levantó la mano, Sí. graduada, profesional, dijo, papá, yo quiero servir. Ajá. Pero ella pensaba en que mi papá la pusiera a barrer la iglesia. Wow. O sea, el corazón, ¿no? O sea, Total. no el La tema actitud. de buscar una posición, sino aquí estoy. O sea, ¿qué necesitas? ¿Aseo? ¿Qué necesitas? ¿Que lave baños? Creo que también esa actitud es muy buena para que se posicionen líderes, que se pueda confiar en una transición, ¿no? Es que todos hemos empezado de abajo. Sí. Y nadie en nuestra iglesia, y creo que en la tuya, nadie se le ha regalado nada. Todos hemos tenido que pagar un precio y realmente no ha sido fácil muchas veces, ¿no? Sí. No ha sido fácil, pero Dios ha sido fiel. Ha sido posible, como la palabra hoy. ¿Qué es el reto más duro, más berraco, si saca en Santander, que has tenido que pasar como líder? Yo creo que una de las cosas por las que todo líder tiene que pasar y tiene que aprender a transitar es el valle de la traición. Sí. Creo que es una de las cosas más difíciles que a uno le toca vivir como líder porque son personas que amas, son personas que muchas veces has invertido en ellos, son personas que han compartido momentos contigo muy, muy especiales y que de algún momento a otro te den la espalda y hablen mal de ti e inclusive inventen cosas, siempre es doloroso y siempre es difícil. Wow. Hay una frase, no sé si has escuchado de Marcos Witt, que dice que también sinónimo de liderazgo es traición, ¿no? Como que es parte del paquete a la hora de liderar. No solo eso, la Biblia es un libro de traiciones. Sí. Desde Génesis, el hombre traicionó a Dios. A Caín traicionó a Abel. Y continúas, en cada libro de la Biblia vas a encontrar traición. Absalón traicionó a David. Judas traicionó a Jesús. Entonces, lo ves en la Biblia y lo ves también en la vida y en el ministerio. ¿Cómo hacer para sobrellevar eso, no? Hace algún tiempo leí una frase que perdió a un ser querido y ella decía, estoy aprendiendo a vivir con el dolor de una pérdida. Otra persona puede decir, estoy liderando pero con dolor. ¿Cómo hacer para superar eso? Porque si hay algo que sé es que si algo está en nuestro corazón, eso fluye a lo demás. Y si hay dolor y si hay ese tema de congestiones emocional, también va a fluir, va a impedir que avance. ¿Cómo hacer para superar eso? Yo creo que en mi caso he decidido no tomarlo personal, aunque es difícil. No estoy diciendo que no duele, no estoy diciendo que no es difícil, pero he decidido no tomarlo personal porque imagínate, no ha habido mejor líder que Jesús, que ha pisado el planeta. Y si a Jesús, siendo el mejor líder de la historia, lo traicionaron y lo vendieron, ¿quiénes somos nosotros? ¿Me entiendes? O sea, nos van a traicionar tarde o temprano. Si eres líder o pastor, es parte del paquete, ¿me entiendes? Entonces, no tomarlo personal. Y otra cosa que he decidido es perdonar antes que me traicionen. No sé si me dejo entender. Sí. No importa si tú me traicionas, en el futuro ya estás perdonado. Sí. Pero al momento para perdonarte quizás no tenga la fuerza, no tenga el coraje, no tenga el valor, no tenga la gracia. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, gente te va a ofender, gente te va a traicionar, gente te va a dar la espalda, gente te va a rechazar, pero perdónalos antes que lo hagan. Sí. Para que cuando lo hagan sea fácil continuar. Wow. Es más o menos como Romanos 5:8. Algo así. Te amo aunque... Exacto. Wow. Bueno, yo creo que no sé cuánto tiempo llevamos, pero ha estado buenísimo. Quizás una última pregunta y es, ¿cuál es el consejo que es el primero que se te viene a la cabeza cuando vas a motivar a un líder a lograr algo?
Ah, sé fiel con lo que Dios ha puesto en tu mano. Sé fiel en tareas que otros quizás no le dan mucha importancia, porque ahí está la grandeza, en hacer cosas pequeñas de una manera grande. Wow. Y me he dado cuenta que la gente que es fiel, aún en cosas pequeñas, aún en cosas que otros piensan que es insignificante, tarde o temprano Dios las empieza a promover. Jesús lo dijo de esta manera: si eres fiel en lo poco, yo te voy a poner sobre mucho. El problema es que la gente quiere mucho para ser fiel, Sí, pero nunca vas a tener mucho si no empiezas con poco. sí, sí, wow. Bueno, hemos acá recibido oro puro, literal, y estoy súper emocionado. Pastor Sergio, gracias. No, un placer, un placer. Por visitar nuestra casa. Estamos alucinados. Yo estoy, como dicen los españoles, flipando. No, yo quiero animar a todos los que están escuchándonos. Si vives en Santander y estás por esta área, tienes que venir a The Church. Increíble ambiente, una alabanza eléctrica. Pastor Esdras la rompe y vas a encontrar amigos y una familia donde te vas a poder plantar, crecer y florecer. Así que ánimo. Gracias, Pastor Sergio.